Buen día, gente. Recordando que este es el video que dejamos pendiente el día de ayer. Vamos a continuar con la lectura del libro Harry Potter y la Orden del Fénix en el capítulo 19. Y dice más o menos así. Durante las semanas siguientes, primero el capítulo se llama, disculpen, El León y la Serpiente. Capítulo 19. Dice más o menos así. Durante las 2 semanas siguientes, Harry tuvo la impresión de que llevaba una especie de talismán dentro del pecho. Un secreto íntimo que lo ayudaba a soportar las clases de la profesora Umbridge y que incluso le permitía sonreír de manera insulsa cuando la miraba a los espantosos y saltones ojos. Harry y el Ed le oponían resistencia delante de sus propias narices, practicando precisamente lo que más temía ella y el ministerio durante sus clases, cuando se supone que Harry estaba leyendo el libro de Wilbur Silkinheart. Lo que hacía en realidad era recordar los momentos más satisfactorios de las últimas reuniones del ED. Neville había conseguido desarmar a Hermione, Colin Creevy había realizado a la perfección el embrujo paralizante después de 3 sesiones de duros esfuerzos, Parvati Patil había hecho la maldición reductora tan potente que había convertido en polvo la mesa de los chivatoscopios. Resultaba casi imposible escoger una noche a la semana para las reuniones del ED, porque tenían que adaptarse al horario de entrenamientos de los 3 equipos de Quidditch, que muchas veces se modificaba debido a las condiciones climáticas adversas, pero no por eso preocupaba a Harry. Tenía la sensación de que seguramente era mejor que sus reuniones no tuvieran un horario fijo. Si alguien estaba vigilándolos, iba a costarle mucho descubrir el sistema predeterminado. Hermione no tardó en idear un método muy ingenioso para comunicar la fecha y hora de la siguiente reunión a los miembros del ED, por si había que cambiarlas en último momento, porque había resultado sospechoso que los estudiantes de diferentes casas cruzaran el gran comedor para hablar entre ellos demasiado a menudo. Entregó a cada uno de los miembros del ED un galeón falso. Ron se emocionaba mucho cuando vio por primera vez el cesto, convencido de que estaba regalando oro de verdad. Bien, los números que hay alrededor del borde de las monedas, dijo Hermione mostrándole una para que, para que examinaran al final de la cuarta reunión. La moneda gruesa y amarilla refleja la luz de las antorchas. En los galeones auténticos no son más que un número de serie que se refiere al duende que acuñó la moneda. En estas monedas falsas, sin embargo, los números cambiaron para indicar la fecha y hora de la siguiente reunión. Las monedas se, cal- se calentarán cuando cambie la fecha, de modo que si las llevan en su bolsillo lo notarán. Tomaremos una cada uno y cuando Harry decida la fecha de la siguiente reunión, él modificará los números en su moneda, y de los demás también. Cambiarán para imitar a los de Harry porque les he hecho un encantamiento protective. Las palabras de Hermione fueron recibidas con un silencio sepulcral. Ella observó a sus compañeros que la miraban desconcertados. No me pareció muy buena idea, balbuceó, porque la profesora Umbridge nos ordenará vaciar nuestros bolsillos. No, no hay nada de sospechoso en llevar un galeón, ¿no? Pero, bueno, si no quieren utilizarlas, ¿sabes hacer un encantamiento proteico? Le preguntó Terribot. Sí, pero eso corresponde al nivel de éxtasis, comentó un hilo de voz. Bueno, repuso Hermione intentando parecer modesta. Supongo que sí. ¿Por qué no te pusieron en Ravenclaw? Inquirió Ron mirando a Hermione maravillado. Con el cerebro que tienes. Verás, el sombrero seleccionador estuvo a punto de mandarme a Ravenclaw, contestó Hermione alegremente, pero al final se decidió por Gryffindor. Bueno, ¿qué dicen? ¿Quieren usar los galeones? Hubo un murmullo de aprobación general y los compañeros se acercaron al cesto para tomar una moneda. Harry miró de reojo a Hermione. ¿Sabes qué me recuerda esto? No, ¿a qué? A las cicatrices de los mortífagos. Cuando Voldemort toca a uno de ellos, todos notan que les quema las cicatrices y así saben que tienen que reunirse con él. Sí, exacto, contestó Hermione con tranquilidad. De ahí fue donde saqué la idea, pero te habrás dado cuenta que decidí grabar la fecha en unos trozos de metal y no en la piel de los miembros del grupo. Sí, claro, lo prefiero así, respondió Harry sonriente y se guardó el galeón en el bolsillo. Supongo que lo único peligroso de este sistema es que nos gastemos las monedas sin querer.
Lo veo difícil, intervino Ron, que estaba examinando su galeón falso con cierta tristeza. Yo no tengo ni un solo galeón auténtico con el que confundirlo. Al acercarse el día del primer partido de Quidditch de la temporada, Gryffindor contra Slytherin, las reuniones del ED quedaron suspendidas porque Angelina se empeñó en hacer entrenamientos casi diario, dado que mucho tiempo que no se celebraba la Copa de Quidditch. El, el inminente encuentro había producido grandes expectativas y emoción. Como era lógico, los de Ravenclaw y Hufflepuff demostraron un vivo interés por el resultado del partido, pues ellos jugarían contra ambos equipos en el curso de aquel año. Los jefes de las casas de cada uno de los equipos enfrentados, pese a que intentaban disimularlo, bajo un considerable alarde de espíritu deportivo, estaban ansiosos por saber o por ver ganar a los suyos. Harry comprendió hasta qué punto le importaría a la profesora McGonagall que Gryffindor venciera a los de Slytherin, cuando la semana previa al partido decidió abstenerse de poner deberes. Creo que ya tienen suficiente trabajo por el momento, dijo con altivez. Nadie dio crédito a lo que acababa de oír hasta que la profesora McGonagall miró directamente a Harry y Ron y añadió con gravedad. Ya me he acostumbrado a ver a la copa de Quidditch en mi despacho, muchachos, y no tengo ninguna ganas de entregársela al profesor Snape, así que empleen el tiempo libre para entrenar, ¿entendido? Snape tampoco disimulaba que defendía los intereses de su equipo. Había reservado tantas veces el campo de Quidditch para los entrenamientos de Slytherin que los de Gryffindor tenían dificultades para utilizarlo. También hacía oídos sordos a los continuos informes de los intentos de Slytherin de hacer maleficios a los jugadores de Gryffindor en los pasillos del colegio. El día que Alicia Spinnet se acercó a la enfermería con las cejas tan crecidas que le impedían ver y le tapaban la boca, Snape insistió en que debía haber probado por su cuenta un encantamiento crepelo y no quiso escuchar a los 14 testigos que aseguraban haber visto a cómo el guardián de Slytherin, Miles Fletcher, le lanzaba un embrujo por la espalda mientras ella estaba estudiando en la biblioteca. Harry era optimista en cuanto a las posibilidades de Gryffindor que tenían de ganar. Al fin y al cabo nunca habían perdido contra el equipo de Malfoy. Había que admitir que Ron todavía no había alcanzado el nivel de rendimiento de Wood que habría esperado, pero se estaba esforzando muchísimo para mejorar. Su punto débil era la tendencia a perder confianza en sí mismo después de meter la pata. Cuando le marcaban un tanto se ponía nervioso y entonces era probable que le marcaran más goles. Por otra parte, Harry había visto a Ron hacer algunas paradas francamente espectaculares cuando su amigo estaba inspirado, en uno de los entrenamientos más memorables. Ron se había quedado colgado de la escoba y agarrado con una sola mano y le había dado una patada tan fuerte al Quaffle para alejarla del aro que la pelota recorrió todo el terreno de juego y se coló en el aro central del extremo opuesto. El resto del equipo comentó que aquella parada no tenía nada que envidiar a la que había hecho un poco antes Barry Ryan, el guardián de la selección irlandesa, contra el lanzamiento del cazador de estrella de Polonia, Ladislav Samosky. Hasta Fred había dicho que quizá Ron lograría que él y George se sintieran orgullosos de su hermano y que estaban planteándose muy en serio reconocer que Ron tiene algún parentesco con ellos, lo cual aseguraron que llevaría 4 años cuestionándose. Lo único que de verdad preocupaba a Harry era lo mucho que Ron le afectaban las tácticas usadas por el equipo de Slytherin antes de que llegara el enfrentamiento. Harry lógicamente también había soportado los insidiosos comentarios de Slytherin durante 4 años, de modo que cuando alguien le susurraba al oído, Potty, me han dicho que Warrington ha jurado que el sábado te derribará de la escoba. En lugar de asustarse se ponía a reír. Warrington tiene tan mala puntería que me preocupa más si apuntará al jugador que estuviera a mi lado, replicó aquella ocasión. Con Ron y Hermione se echaron a reír, y la sonrisita de la suficiencia se borró del rostro de Pansy Parkinson. Pero Ron nunca había estado sometido a una implacable campaña de insultos, burlas e intimidaciones. Cuando los de Slytherin, entre ellos algunos de séptimo curso, mucho más altos que él, murmuraban cruzándoselo en un pasillo, ¿ya has reservado una cama de la enfermería, Weasley? Ron no se reía, sino que se ponía verde en cuestión de segundos. Cuando Draco Malfoy te intimidaba a Ron dejando caer el Quaffle, y lo hacía cada vez que ambos se veían, a este se le ponían las orejas coloradas y empezaba a temblarle las manos de tal modo que si en ese momento llevaba algo en ellas, también se le caía. El mes de octubre fue una sucesión interrumpida de días de viento huracanado y lluvia torrencial,
Cuando llegó noviembre se hizo un frío glacial. El gélido viento y las tensas heladas matinales herían las manos y caras si no se protegían. El cielo y el techo del gran comedor adoptaron un tono gris claro y perlado. Las montañas que rodeaban a Hogwarts estaban coronadas de nieve y la temperatura dentro del castillo descendió tanto que muchos estudiantes llevaban puestos sus gruesos guantes de piel de dragón cuando iban por los pasillos de una clase a otra. La mañana del partido amaneció fría y despejada. Cuando Harry despertó, giró la cabeza hacia la cama de Ron y vio que estaba sentado muy tieso, abrazándose las rodillas y mirando fijamente el vacío. ¿Estás bien?, le preguntó Harry a Ron, y Ron asintió con la cabeza sin decir nada. Harry se acordó cuando Ron, por error, se hizo a sí mismo un encantamiento vomitababosas. Estaba tan pálido, sudoroso como es entonces y se mostraba igual de reacio a abrir la boca. Lo que necesitas es un buen desayuno, le dijo Harry para animarlo. Vamos. El gran comedor estaba casi a rebosar cuando llegaron los alumnos. Hablaban más alto de lo habitual y reinaba la atmósfera llena de vida y entusiasmo. Cuando pasaron junto a la mesa de Slytherin aumentó el nivel de ruido. Harry se dio la vuelta y vio, además de los acostumbrados gorros y bufandas de color verde plateado, que todos llevaban una insignia de plata con la forma de que parecía una corona. Curiosamente, muchos alumnos de Slytherin saludaron con la mano a Ron riendo a mandíbula batiente. Harry intentó leer lo que estaba escrito en las insignias, pero le interesaba mucho conseguir que Ron pasara de largo rápidamente y no quiso entretenerse demasiado. Llegaron a la mesa de Gryffindor y recibieron una calurosa bienvenida. Todos iban bien vestidos de rojo, dorado, pero lejos de levantarse los ánimos, lejos de levantarse los ánimos a Ron, los Vitores no lograron más que minar la poca moral que le quedaba. Ron se dejó caer en el banco más cercano con aire de quien se siente a comer por última vez. Debo de estar loco para hacer lo que voy a hacer, dijo con un susurro ronco. Loco de atar. No seas tonto, repuso Harry con firmeza y le pasó un surtido de cereales. Jugarás muy bien. Es lógico que estés nervioso. Lo haré fatal, le contradijo Ron. Soy malísimo, no acierto ni una. ¿Cómo se me ocurrirá meterme en semejante lío? Contrólate, le ordenó Harry severamente. Piensa en la parada que le hiciste al pie el otro día. Hasta Fred y George comentaron que había sido espectacular. Ron giró el rostro atormentado hacia Harry. Eso fue por accidente, susurró muy afligido. No lo hice a propósito, resbalé de la escoba cuando nadie me miraba y en el momento en que intentaba volver a remontarme a ella, di una patada al Quaffle sin querer. Bueno, dijo Harry recuperándose rápidamente de aquella desagradable sorpresa. Unos cuantos accidentes más como ese y tendremos el partido ganado, ¿no? Hermione y Ginny se sentaron enfrente de ellos y llevaban bufandas, guantes y escarapelas de color rojo y dorado. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó Ginny a Ron, que contemplaba la leche que había en el fondo de su cuenco de cereales vacío, como si estuviera planteándose muy en serio la posibilidad de ahogarse en ella. Está un poco nervioso, contestó Harry. Esa es buena señal. Creo que los exámenes nunca obtienes tan buenos resultados si no estás un poco nervioso, comentó Hermione con optimismo. Hola, saludó entonces una vocecilla tenue y soñadora detrás de ellos. Harry levantó la cabeza. Luna Lovegood se había alejado de la mesa de Ravenclaw y había ido a la de Gryffindor. Mucha gente no le quitaba la vista de encima y unos cuantos estudiantes reían con disimulo y la señalaban con el dedo. Luna había conseguido un gorro con forma de cabeza de león de tamaño natural y lo llevaba precariamente colocado en la cabeza. Yo apoyo Gryffindor, declaró la chica señalando su gorro, pese a que no hacía ninguna falta. Miren lo que hace. Levantó la mano y le dio unos golpecitos con la varita. El gorro abrió la boca y soltó un rugido extraordinariamente realista que hizo que todos los que había cerca pegaran un brinco. ¿Verdad que es genial?, preguntó Luna muy contenta. Quería que quería que tuviera en la boca una serpiente que representara a Slytherin, pero no hubo tiempo. En fin, buena suerte, Ronald. Tras decir eso, la chica se marchó cuando todavía no se había recuperado de la impresión que les había causado el gorro. Angelina fue muy deprisa hacia ellos y acompañado de Katie y Alicia, cuyas cejas habían vuelto a su estado normal gracias a la señora Pomfrey. Cuando terminen de desayunar, les indicó, ¿pueden ir directamente al terreno de juego? Comprobaremos las condiciones del campo y nos cambiaremos. Iremos enseguida, aseguró Harry. Es que Ron todavía tiene que comer algo más.
Sin embargo, pasaron 10 minutos y quedó claro que Ron no podía ingerir nada más. Harry dejó Harry creyó que lo mejor que podía hacer era bajar con él a los vestidores cuando se levantaron de la mesa. Hermione se levantó también y tomando a Harry por un brazo, apartándolo un poco, le susurró. No dejes que Ron lea lo que hay escrito en insignias de Slytherin. Harry la miró de manera inquisitiva, pero ella negó con la cabeza para advertirle porque Ron se acercaba a ellos sin prisa, con aire perdido y desesperado. Buena tarde, Ron, le deseó Hermione poniéndose de puntillas y besándole en la mejilla. Y a ti también, Harry. Pareció que Ron volvió un poco en sí cuando recorrieron el gran comedor hacia la puerta. Entonces se tocó el sitio donde Hermione la había besado, un tanto aturdido como si no estuviera muy seguro de lo que acababa de ocurrir. Estaba tan distraído que no daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, pero Harry, entregado a pasar junto a la mesa de Slytherin, echó una ojeada a las insignias con forma de corona y esta vez las vio las palabras que había grabadas en ella. A Weasley vamos a coronar. Con desagradable sensación de aquello no podría presagiar nada bueno. Harry se llevó a toda prisa a Ron por el vestíbulo. Bajaron la escalera de piedra y salieron por la fría mañana. Por la helada hierba crujió bajo sus pies cuando descendieron por la ladera hacia el estadio. No había una gota de viento y el cielo era una extensión uniforme de blanco perlado, lo cual significaba que la visibilidad sería buena, pues el sol no los deslumbraría. Harry le remarcó a Ron aquellos esperanzadores factores, mientras caminaban, pero no estaba seguro de que su amigo estuviera escuchando. Angelina ya se había cambiado y estaba hablando con el resto del equipo cuando ellos entraron. Harry y Ron se pusieron las túnicas. Ron estuvo un buen rato intentando ponérsela al revés, hasta que Alicia se compadeció de él y fue a ayudarlo. Luego se sentaron para escuchar la charla previa al partido, mientras en el exterior el murmullo de voces iba aumentando de intensidad a medida que publicó la salida del castillo y bajaban al campo de Quidditch. Bueno, acabo de enterarme de la alineación definitiva de Slytherin, anunció Angelina consultando la hoja de pergamino. Los golpeadores del año pasado, Derrick y Bowl, ya no están en el equipo, pero por lo visto Montage y los ha sustituido por los gorilas de rigor, y no por dos jugadores que vuelven particularmente bien. Son dos tipos que se llaman Crabbe y Goyle. No sé mucho acerca de ellos. Nosotros sí, dijo Harry y Ron a la vez. Bueno, no parecen lo bastante listos para distinguir un extremo de escoba del otro, observó Angelina mientras se guardaba la hoja del pergamino. Pero la verdad es que siempre me sorprendió que Derrick y Bowl consiguieran encontrar el camino hasta el campo sin necesidad de letreros. Crabbe y Goyle están cortados por el mismo patrón, afirmó Harry. Habían cientos de pasos que ascendían por los bancos escalonados en las tribunas del público. Había gente que cantaba, aunque Harry no logró entender la letra de la canción, estaba empezando a ponerse nervioso. Pero sabía que sus nervios no eran nada comparados con los de Ron, que volvía a presionarse el estómago con la mirada perdida en el vacío, la mandíbula apretada y la piel de un verde pálido. Ya es hora, anunció Angelina con voz queda consultando su reloj. ¡Ánimo, chicos! ¡Buena suerte! Los miembros del equipo se levantaron, se cargaron las escobas al hombro y salieron del vestidor en fila india hacia el luminoso exterior. Los recibió un fuerte estallido de gritos y silbidos, entre los cuales Harry distinguía escuchando aquella canción, aunque en ese momento se oía amortiguada. Los jugadores del equipo de Slytherin les esperaban de pie al campo. Ellos también llevaban las insignias plateadas con forma de corona. El nuevo capitán Montage, que tenía la misma constitución de Dudley Dursley, con unos antebrazos enormes que parecían jamones peludos, detrás de Montage acechaban Crabbe y Goyle, casi tan corpulentos como él, parpadeando con la pinta de estúpidos y blandiendo sus bates nuevos de golpeadores. Malfoy estaba a un lado y la luz arrancaba destellos de su rubio pelo. Al ver a Harry, sonrió y dio unos golpecitos a la insignia con forma de corona que llevaba prendida en el pecho. Dense la mano, capitanes, ordenó la señora Hooch, que hacía de árbitro cuando Angelina y Montage se encontraron. Harry se dio cuenta de que Montage intentaba aplastarle los dedos a Angelina, aunque ella no hizo el más mínimo gesto de dolor. Monten sus escobas. La señora Hooch se puso el silbato en la boca y
y pitó. A continuación soltaron las pelotas y los 14 jugadores emprendieron el vuelo. Harry vio como, con el rabillo del ojo cómo Ron salía como un rayo hacia los aros de gol. Harry subió un poco más y esquivó la primera bludger. Luego dio una amplia vuelta por el terreno de juego mirando a su alrededor en busca de un destello dorado. En el otro extremo del estadio, Draco Malfoy estaba haciendo exactamente lo mismo. Y es Johnson. Johnson con la Quaffle. ¿Cómo juega esta chica? Llevo años diciéndolo, pero ella sigue sin salir conmigo. Jordan, gritó la profesora McGonagall. Solo era un comentario gracioso, profesora, para añadir un poco de interés. Ahora ha esquivado a Warrington, ha superado a Montage y ¡ay! La Bludger de Crabbe ha golpeado a Johnson por detrás. Montaigne estaba... Atrapa la Quaffle, Montaigne sube de nuevo por el campo y una buena Bludger de George Weasley le ha dado de lleno en la cabeza a Montage, que suelta la Quaffle, lo atrapa a Carrie Bell de Gryffindor, le hace un pase hacia atrás hacia Lisa Spinnet. Spinnet sale disparada. Los comentarios de Lee Jordan resonaban por el estadio, y Harry agudizaba el oído para escucharlos pese al viento que silbaba en sus oídos, y el barullo del público, que gritaba y abucheaba y cantaba sin descanso. Régate, Warrington, esquiva a la Bludger, te has salvado por un pelito, Alicia. Y el público está entusiasmado, escúchenlo. ¿Qué es lo que canta? Le hizo una pausa para escuchar y la canción se elevó fuerte y clara desde el mar verde y plateado de los Slytherin que se hallaban en las gradas. Weasley no atrapa las pelotas y por eso el aro se le cuelan todas. Por eso los de Slytherin debemos cantar y a Weasley vamos a coronar. Weasley nació en un vertedero y se le va la Quaffle por el agujero. Gracias a Weasley ya hemos de ganar. A Weasley vamos a coronar. Y Alicia vuelve a pasarse a Angelina, gritó Lee. Harry hizo un viraje brusco, rabiando por lo que acababa de escuchar y comprendió que Lee intentaba apagar la letra de la canción con sus comentarios. Vamos, Angelina, ya solo tienen que superar al guardián. ¡Lanza y... ¡ay! Fletcher, el guardián de Slytherin, había parado la pelota, luego le lanzó la Quaffle a Warrington, que salió como un rayo con ella, zigzagueando entre Alicia y Katie, y los cánticos que ascendían desde las tribunas se hacían mucho más fuertes a medida que Warrington se acercaba más a Ron. A Weasley vamos a coronar, a Weasley vamos a coronar, y por el aro que se cuelan todas, a Weasley vamos a coronar. Harry no pudo evitarlo. Dejó de buscar a la Snitch, giró a su saeta de fuego para mirar a Ron, que era una figura solitaria en el fondo del campo y estaba suspendido ante los 3 aros de gol mientras el corpulento Warrington iba como un bólido hacia él. Warrington tiene la Quaffle. Warrington va hacia la portería. Está fuera del alcance de las Bludgers y solo tiene al guardián delante de... Las gradas de Slytherin ascendió otra vez aquella canción. Weasley no atrapa las pelotas y por el aro se le cuelan todas. Va a ser la primera prueba de Weasley, el nuevo guardián de Gryffindor, hermano de los golpeadores Fred y George, y una nueva promesa para el equipo. ¡Ánimo, Ron! Pero un grito colectivo de alegría surgió en la zona de Slytherin. Ron se había lanzado a la desesperada, con los brazos en alto, y el Quaffle había pasado volando entre ellos y había entrado limpiamente por el aro central de la portería de Ron. ¡Slytherin ha marcado! Sonó la voz de Lee entre los vítores y silbidos del público. 10-0 para Slytherin. Mala suerte, Ron. Los de Slytherin entonaron aún más fuerte. Weasley nació en un vertedero y se le va la Quaffle por el agujero. Gryffindor vuelve a estar en posesión del Quaffle y ahora es Katie Bell quien recorre el campo, gritó Lily con valor, aunque los cantos eran ensordecedores apenas se oía. Gracias a Weasley hemos de ganar. Weasley vamos a coronar. ¿Qué haces, Harry? Gritó Angelina al pasar a toda velocidad por su lado al alcanzar a Katie. ¡Muévete! Entonces Harry se dio cuenta de que llevaba más de un minuto quieto en el aire, contemplando el desarrollo del partido sin acordarse siquiera del snitch. Horrorizado, hizo un descenso en picada y empezó de nuevo a descubrir círculos por el terreno de juego, mirando alrededor e intentando no hacer caso al coro de las voces que llenaban el estadio. A Weasley vamos a coronar, a Weasley vamos a coronar. Harry no paraba de mirar de un lado a otro, pero no había ni rastro del snitch. Malfoy también describía círculos por el estadio. Igual que él, hacia la mitad del campo se cruzaron. Harry oyó que Malfoy cantaba.
Weasley nació en un vertedero. Y ahí va Warrington otra vez, bramó Lee. Se la pasa a Pussy. Pussy deja atrás a Spinnet. Vamos, Angelina, ¿tú puedes alcanzarlo? Pues no, no ha podido. Pero Fred Weasley golpea a una bonita Blodger. No, ha sido George Weasley. Bueno, ¿qué más da? Uno de los dos. Y Warrington suelta la Quaffle y Quirrell también la deja caer. Montage se hace con ella. Montage, el capitán de Slytherin, agarra la Quaffle y empieza a recorrer el campo. Vamos, Gryffindor, bloqueenlo. Harry pasó por detrás de los aros de gol y de Slytherin y evitó mirar qué estaba ocurriendo por la portería de Ron. Al pasar junto al guardián de Slytherin, oyó a Fletcher cantando a coro con el público. Weasley no te atrapa las pelotas. Pussy había vuelto a regatear a Alicia y se dirigía hacia los postes de gol. ¡Para la Ron! Harry no tuvo que mirar para saber qué había sucedido. Un horrible gemido en el extremo del campo de Gryffindor, acompañado de nuevos gritos y aplausos de los de Slytherin. Harry echó un vistazo hacia abajo y vio a Pansy Parkinson con su nariz chata delante de las gradas y de espaldas al terreno de juego, dirigiendo a los seguidores de Slytherin que cantaban. Por eso los de Slytherin debemos cantar a Weasley, vamos a coronar. Pero 20-0 no era nada. Gryffindor todavía tenía tiempo para remontar el resultado o para atraparle a Snitch. Unos cuantos tantos y volvería a ponerse por delante, como siempre. Harry estaba convencido de ello, mientras se colaba entre los jugadores y perseguía un resplandor por el que resultó ser la correa del reloj de Montage. Pero Ron se dejó marcar 2 tantos más, y Harry empezó a buscarle Snitch con desesperación, casi con un pánico. Ojalá pudiera atraparla pronto y poner fin a este partido. Caribel de Gryffindor derriba Pussy, elude a Montage y buen viraje, Kerry, y le lanza la Quaffle a Johnson. Angelina Johnson con la Quaffle ha superado a Warrington. Va hacia la portería. Vamos, Angelina. Gryffindor ha marcado. 40-10 en el marcador. 40-10 para Slytherin y Pussy con la Quaffle. Harry oyó los rugidos del ridículo sombrero con forma de cabeza de león de Luna Lovegood entre los vítores de Gryffindor, y eso lo animó. Solo les llevaban 30 puntos de ventaja. Eso no era nada. Podía remontar fácilmente. En ese momento, Harry esquivó la bludger que Crabbe había lanzado contra él y reanudó su desesperación. Y reanudó su desesperado registro del campo en busca de la snitch, sin perder de vista a Malfoy por si éste daba señales de haberla divisado. Pero Malfoy, al igual que Harry, continuaba volando alrededor del estadio buscando en vano. Pues si se la lanza a Warrington. Warrington a Montage. Montage se la devuelve a Pussy. Interviene Johnson. Johnson atrapa a Quaffle. Se la pasa a Bell. Buena pasada. No, mala. Bell ha recibido el impacto de una bludger y Coily de Slytherin. Pussy se vuelve a estar en la posesión. Weasley nació en un vertedero y se le va la Quaffle por el agujero. Gracias a Weasley hemos de ganar. Pero Harry le había visto por fin una diminuta snitch dorada que estaba suspendida a unos palmos del suelo del extremo del campo de Slytherin. Bajó en picada. Sin embargo, en cuestión de segundos, Malfoy descendió como un rayo hacia la izquierda de Harry. Draco era una figura borrosa, verde y plateada que volaba pegada a su escoba. La snitch bordeó el pie de uno de los postes de gol y salió disparada hacia el extremo opuesto de las gradas. Aquel cambio de dirección favorecía a Malfoy, que estaba más cerca. Harry giró su saeta de fuego a partir de ese momento y él y Malfoy fueron a la par. Volando algunos palmos del suelo, Harry soltó la mano derecha de la escoba y la estiró hacia el snitch, y a su derecha Malfoy también extendió el brazo estirándolo al máximo intentando alcanzar la bola. Solo duró un par de desesperantes y angustiosos y vertiginosos segundos. Los dedos de Harry se acercaron alrededor de la diminuta bola alada. Malfoy le arañó el dorso de la mano sin éxito. Harry tiró de la escoba hacia arriba, aprisionando la rebelde snitch en la mano, y los seguidores de Gryffindor gritaron de satisfacción. Estaban salvados, y no importa que Ron se hubiera dejado marcar aquellos tantos, nadie le recordaría porque Gryffindor había ganado. Pero entonces, ¡pum! Una bludger golpeó con fuerza a Harry en la parte baja de la espalda y cayó de la escoba. Afortunadamente estaba a menos de 2 metros del suelo porque descendió mucho para atraparle a Snitch, pero aún así se le cortó la respiración cuando aterrizó de espaldas en el helado campo. Enseguida oyó el estridente silbato de la señora Hutch, un rugido en las gradas formado por silbidos, gritos furiosos y abucheos, un ruido sordo y luego la desesperada voz de Angelina.
¿Estás bien? "Eh, claro que estoy bien", le contestó Harry muy serio. Le tomó la mano y le dejó a Angelina que lo ayudara a levantarse. La señora Hooch volaba hacia uno de los jugadores de Slytherin que estaba por encima de Harry, aunque desde donde él estaba no pudo ver quién era. Ha sido ese matón de Crabbe, dijo Angelina furiosa. Te ha lanzado la bludger en cuanto ha visto que habías atrapado al snitch, pero hemos ganado, Harry, hemos ganado. Harry oyó un bufido detrás de él y se dio la vuelta sin soltarle snitch. Draco Malfoy había aterrizado cerca. Pese a que estaba pálido por el disgusto, todavía era capaz de mirar a Harry con aire despectivo. Le ha salvado el pellejo a Weasley, ¿eh? Le dijo. Nunca había visto un guardia más torpe, pero claro, nació en un vertedero, ¿no? ¿Te ha gustado la letra de mi canción, Potter? Harry no contestó, dio media vuelta y fue a reunirse con el resto de jugadores en su equipo, que entonces descendían uno a otro, gritando y agitando los puños triunfantes, todos excepto Ron, que había desmontado de su escoba junto a los postes de gol e iba despacio solo hacia los vestidores. Queríamos escribir un poco... Queríamos escribir un par de versos más, gritó Malfoy mientras Kerry y Alicia abrazaban a Harry. Pero no se nos ha ocurrido nada que rimara con gorda y fea. Queríamos cantarle también a su madre, ¿sabes? Hay que ser desgraciado, dijo Angelina mirando a Malfoy con desprecio. Tampoco pudimos incluir pobre perdedor para referirnos a su padre, claro. Entonces Fred y George oyeron lo que estaban diciendo Malfoy. Estaban, eh, Le estaban estrechando la mano a Harry y de pronto se pusieron muy rígidos y volvieron a mirar a Malfoy. No les hagas caso, exclamó Angelina sujetando a Fred por el brazo. No le hagan caso. Fred deja que grite todo lo que quiera. Lo que ocurre es que no sabe perder. Él es muy creído. Pero a ti te caen muy bien los Weasley, ¿verdad, Potter? Continuó Malfoy con la sonrisa burlona. Hasta pasas las vacaciones en su casa, ¿no es cierto? No entiendo cómo soportas el hedor, aunque supongo que cuando te has criado con muggles, hasta el tugurio de los Weasley debe de doler bien. Harry sujetó a George, entre tanto. Angelina y Alicia y Kerry habían unido sus fuerzas para impedir que Fred se abalanzara sobre Malfoy, que se reía a carcajadas. Harry buscó con la mirada a la señora Hooch, pero vio que todavía estaba amonestando a Craig por aquel ataque ilegal con la bludger. A lo mejor, dijo Malfoy lanzando a Harry una mirada de asco antes de caerse de la vuelta. De darse la vuelta, perdón. Es que todavía te acuerdas de cómo apestaba la casa de tu madre, Potter, y la pocilga de los Weasley te lo recuerda. Harry no se enteró de que había soltado a George, pero un segundo más tarde ambos corrían a toda velocidad hacia Malfoy. Harry no se detuvo a pesar de los profesores que lo estaban mirando. Lo único que quería era hacer que Draco todo el daño que pudiera. No le dio tiempo de sacar la varita mágica, así que echó hacia atrás el puño en el que tenía el snitch y se lo hundió a Malfoy con todas sus fuerzas en el estómago. Harry, Harry, George, no. Oía chillidos de chicas, los gritos de dolor de Malfoy a George que maldecía, un silbato y un bramido del público a su alrededor, pero nada de eso importaba hasta que alguien que estaba cerca gritó ¡Impedimenta! Y Harry cayó hacia atrás por la fuerza del hechizo, no abandonó a su propósito de machacar a puñetazos a Malfoy. ¿Qué demonios te pasa? Le gritó la señora Hooch cuando Harry se puso en pie. Por lo visto, había sido ella quien había lanzado el embrujo paralizante, que llevaba el silbato en una mano y la varita mágica en la otra, y había dejado abandonada su escoba a unos metros de ahí. Malfoy estaba acurrucado en el suelo, gimiendo y lloriqueando, y sangraba por la nariz. George tenía un labio partido, las tres cazadoras todavía sujetaban con dificultad a Fred, y Crabbe reía socarronamente un poco más allá. Nunca había visto un comportamiento como este. Al castillo los dos y directamente al despacho del jefe de su casa, ahora mismo. Harry y George salieron del campo jadeantes y sin decirse nada. Los pitidos y abucheos del público se debilitaron gradualmente hasta que ambos llegaron al vestíbulo donde ya no se oía nada más que sus propios pasos. Harry se dio cuenta de que todavía había algo que se movía en su mano derecha, cuyos nudillos se habían lastimado al golpear a Malfoy en la mandíbula, pero hacia abajo vio las
plateadas alas del Snitch que sobresalían entre sus dedos con la intención de liberarse. Tan pronto como llegaron a la puerta del despacho de la profesora McGonagall, ésta apareció en el pasillo caminando a grandes zancadas hacia ellos. Llevaba una bufanda de Gryffindor, pero se la quitó del cuello con manos temblorosas antes de llegar a donde estaba Harry y George. Estaba furiosa. ¡Adentro!, les ordenó y señaló la puerta. Harry y George entraron en el despacho. La profesora McGonagall se colocó detrás de su mesa, frente a los muchachos, temblando de ira mientras tiraba la bufanda de Gryffindor al suelo. ¿Y bien? Jamás había visto una exhibición tan vergonzosa de 2 contra 1. Explíquense ahora mismo. Malfoy nos provocó, respondió Harry fríamente. ¿Qué los provocó?, gritó la profesora McGonagall golpeando la mesa con el puño. La lata del cuadro escocés dio tal bote que cayó y se abrió y cubrió el suelo de tritones de jengibre. Él acababa de perder el partido, ¿no? Claro que quería provocarlos, pero ¿qué demonios ha dicho que pueda justificar que ustedes dos ha insultado a mis padres?, gruñó George, y a la madre de Harry? Y en lugar de que lo solucionara la señora Hooch, ustedes dos deciden hacer una exhibición de duelo mogul, ¿verdad?, bramó la profesora McGonagall. ¿Tienen idea de lo que...? Harry y George giraron rápidamente la cabeza. Dolores Umbridge estaba plantada en el umbral, envuelta de una capa verde de tweed que acentuaba aún más su parecido con un sapo gigantesco, y sonreía de aquella forma asquerosa y forzada y siniestra que Harry había acabado por asociar con un desastre inminente. ¿Necesita ayuda, profesora McGonagall?, preguntó la profesora Umbridge con su dulce y venenosa voz. La sangre se agolpó en la cara de la profesora McGonagall. ¿Ayuda?, repitió controlando la voz. ¿Qué clase de ayuda? La profesora Umbridge entró en el despacho exhibiendo su repugnante sonrisa y se situó junto a la mesa de la profesora McGonagall. Verá, me ha parecido que agradecería la intervención de alguien con autoridad. A Harry no le había sorprendido ver salir chispas por las aletas de la nariz de la profesora McGonagall. Pues he equivocado, replicó ésta, y siguió hablando con los chicos como si la profesora Umbridge no estuviera ahí. Y ustedes dos, a ver si me escuchan bien. No me importa que Malfoy los haya provocado, ni por mí puede haber insultado a todos los miembros de sus respectivas familias. Su comportamiento ha sido lamentable y voy a ponerlos a los dos una semana de castigo. No me mires así, Potter, tú te lo has buscado. Y así me entero de que alguno de los dos vuelve a... La profesora McGonagall cerró los ojos como si estuviera haciendo un esfuerzo para no perder la paciencia y volvió a mirar a la señora Umbridge. Sí, creo que merecen algo más que de castigos, apuntó Dolores Umbridge y su sonrisa se hizo más amplia. La profesora McGonagall abrió mucho los ojos. Pero por desgracia es más importante lo que yo crea, porque estos dos alumnos están en mi casa, Dolores, dijo forzando una sonrisa que pretendía intimidar a la de su interlocutora, que le produjo una rigidez total en el rostro. Perdone, Minerva, replicó la profesora Umbridge con una sonrisa tonta. Pero ahora comprobará que mi opinión importa más de lo que usted cree. A ver, ¿dónde está? Cornelius acaba de enviármelo. Bueno, soltó una sonrisita falsa mientras hurgaba en su bolso. El ministro acaba de enviármelo. Ah, sí, aquí está. Sacó un trozo de pergamino y lo desenrolló aclarándose la garganta remilgadamente antes de empezar a leer lo que había escrito en él. Decreto de la enseñanza número 25. Otro decreto, exclamó la profesora McGonagall con violencia. Pues sí, repuso Dolores Umbridge sin dejar de sonreír. De hecho, Minerva, fue usted quien me hizo ver que necesitábamos una enmienda. ¿Recuerda que invalidó mi orden cuando no quise permitir que se volviera a formar el equipo de Quidditch de Gryffindor? Usted le presentó el caso a Dumbledore, quien insistió en que se permitiría jugar el equipo, ¿verdad? Pues bien, yo no podía tolerar eso. Hablé inmediatamente con el ministro y coincidió conmigo que la Suma Inquisidora debe de tener el poder para retirar privilegios a algunos alumnos, porque de ser así, es decir,
Repetimos esa pequeña parte, perdón. La suma inquisidora debe de tener poder para retirar privilegios a algunos alumnos, porque de no ser así, ella, es decir, yo, tendría menos autoridad que los simples profesores. Y supongo, Minerva, que ahora entenderá que yo tenía mucha razón cuando intenté impedir que se volviera a formar el equipo de Gryffindor. Vaya la manera de perder los estribos. En fin, estaba leyendo nuestra enmienda y lo sucesivo, la suma inquisidora tendrá la autoridad absoluta de hacer castigos y las sanciones y la supresión de privilegios de los estudiantes de Hogwarts, y podrá modificar los castigos, las sanciones y la supresión de privilegios que haya podido ordenar otros miembros del profesorado. Firmado Cornelius Fudge, ministro de Magia, Orden de Merlín, primera clase. Enrolló el pergamino y lo guardó en su bolso con una sonrisa en los labios. Así pues, me veo obligado a suspender a estos dos alumnos de por vida, sentenció mirando a Harry primero y luego a George. Harry notó que la snitch se agitaba furioso en su mano. ¿Suspendernos? Repitió, y su voz sonó extrañamente distante. No podremos volver a jugar de Quidditch nunca más. En efecto, señor Potter. Creo que una suspensión de por vida conseguirá su propósito, confirmó la profesora Umbridge, y su sonrisa se ensanchó aún más mientras observaba a Harry, que intentaba asimilar lo que ella acababa de decir. Tanto usted como su amigo el señor Weasley, y creo que para estar seguros deberíamos suspender también al gemelo de este joven. Si sus compañeros no hubieran sujetado, estoy convencida que también habría atacado al señor Malfoy. Les confiscaré las escobas por descontado, les guardaré en mi despacho para asegurarme de que se cumpla mi prohibición. Pero seré razonable, profesora McGonagall, prosiguió, volviéndose de nuevo hacia esta, que estaba de pie y miraba fijamente, tan quieta como si fuera una estatua de hielo. El resto del equipo puede seguir jugando, pues no he detectado señales de violencia en ningún otro jugador. Buenas tardes. Y con aire de máxima satisfacción, la profesora Umbridge salió del despacho, dejando atrás un silencio espeluznante. ¿Suspendidos? Dijo Angelina con voz apagada aquella noche en la sala común. ¿Suspendidos de por vida? ¿Nos hemos quedado sin buscadores, sin golpeadores? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tenía la sensación de haber ganado el partido allá donde mirara. Harry solo veía caras de desconsuelo y enfado. Los miembros del equipo estaban repantigados alrededor de la chimenea, todos excepto Ron, al que nadie había visto desde que había finalizado el partido. Es una injusticia, declaró Alicia como medio atontada. ¿Qué ha pasado con Crabbe y con esa bludger que te lanzó después de que sonara el silbato? ¿Acaso él lo han suspendido? No, contestó Ginny con tristeza. A ella y Hermione estaban sentadas en ambos lados de Harry. Solo tiene que copiar algo. He oído que Montage reírse de eso en la cena. ¿Y suspender a Fred cuando él no ha hecho nada? Añadió Alicia furiosa, golpeándose la rodilla con el puño. No he hecho nada porque no me han dejado, intervino él con una expresión muy desagradable en la cara. Si no me hubieran sujetado, habría hecho por a ese cerdo. Harry, abatido, se quedó mirando la oscura ventana. Estaba nevando. Snitch, que había atrapado en el partido, volaba en esos momentos describiendo círculos por la sala común. Los estudiantes la miraban como hipnotizados y Cronshaw saltaba de una butaca a otra intentando agarrarla. Voy a acostarme, anunció Angelina y se puso lentamente en pie. A lo mejor resulta que todo esto no es más que una pesadilla. A lo mejor mañana me despierto y me doy cuenta de que todavía no hemos jugado el partido. Alicia y Katie no tardaron en seguirla. Fred y George se fueron a la cama poco después y fulminaron con la mirada a todo aquel con el que se cruzaron. Ginny también se marchó enseguida. Harry y Hermione fueron los únicos que se quedaron junto al fuego. ¿Has visto a Ron? Le preguntó Hermione con voz quedada y Harry negó con la cabeza. Creo que nos evita. ¿Dónde crees que...? Pero en aquel preciso momento oyeron un crujido detrás de ellos. El retrato de la señora gorda se abrió por el hueco y entró Ron. Estaba tremendamente pálido y tenía nieve en el pelo. Al ver a Harry y Hermione se quedó paralizado. ¿Dónde has estado? Le preguntó ésta con inquietud, levantándose de un brinco. Paseando, balbuceó Ron. Todavía llevaba puestos el uniforme de Quidditch. Debes de estar congelado, observó Hermione. Ven, siéntate aquí.
Ron se acercó a la chimenea y se dejó caer en la butaca más alejada de Harry y esquivó su mirada. La snitch robaba, robada seguía volando por encima de sus cabezas. Perdóname, murmuró Ron mirándose los pies. ¿Por qué tengo que perdonarte? Le preguntó Harry. Por creer que podía jugar al Quidditch, respondió Ron. Voy a renunciar mañana por la mañana. Si renuncias, repuso Harry con fastidio, solo quedarán 3 jugadores en el equipo. Como Ron lo miraba con extrañeza, Harry añadió, me han suspendido de por vida y también a Freddy y a George. ¿Qué? Gritó Ron. Hermione le contó la historia con todo detalle porque Harry se sentía incapaz de volver a explicarla. Cuando hubo terminado, Ron parecía aún más angustiado. Todo ha sido culpa mía. Tú no me hiciste pegarle a Malfoy, replicó Harry con enfado. Si no fuera tan malo jugando al Quidditch, eso no tiene nada que ver. Es que esa canción me puso histérico. Habría puesto histérico a cualquiera. Hermione se levantó y fue hasta la ventana para retirarse de la discusión, y contempló la nieve que caía formando remolinos detrás del cristal. Basta, ¿me oyes? Estalló Harry. Ya estamos bastante fastidiados y solo falta que tú te eches la culpa de todo. Ron se cayó y se quedó mirando muy triste. El empapado dobladillo de su túnica, al cabo de un rato, dijo con un hilo de voz. Nunca me había sentido tan mal. Ya somos 2, contestó Harry con amargura. Bueno, empezó a decir Hermione con voz ligeramente temblorosa. Se me ha ocurrido una cosa que a lo mejor los anima un poco a los dos. No me digas, dijo Harry escéptico. Sí, afirmó Hermione, y se apartó del negro cristal de la ventana salpicado de nieve. Una amplia sonrisa iluminaba su rostro. Hagrid ha vuelto. Fin del capítulo 19. Bueno, gente, les agradezco mucho que hayan estado en la lectura. Obtuvimos un poco de temas en cuestión para la parte de grabar y de leer, pero se ha hecho lo mejor posible. Les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy, que tengan un excelente día. Disculpen de antemano la lectura hasta el día de hoy, pero ahorita tuvimos unos temas en cuanto a sonido. Les agradezco mucho, nuevamente gracias por estar aquí y que tengan un excelente día.